Vamos continuar con outro panel que nos chega ademais directamente cunha pregunta. Ciberseguridade como prioridade no sector público galego fronte aos fondos Next Generation. Todos sabemos que estes fondos son un instrumento excepcional de recuperación temporal da Unión Europea, dotado con 750.000 millóns de euros para o conxunto dos Estados membros e que garanten esa resposta europea, unha resposta conxunta, coordinada, para facerlle fronte ás consecuencias económicas e sociais que chegaron despois da pandemia da COVID-19. Este panel está patrocinado por Cyferbit, do Grupo ESIA, e afondará en se a ciberseguridade certamente é unha desas prioridades do sector público galego á hora de contar con proxectos financiados con eses Next Generation. Así que imos xa recibir os integrantes deste panel, un panel moderado por Olga Peñascal, directora de ciberseguridade de Cyferbit do Grupo OESIA, que vaya pasando, por favor, xa ocupar o seu sitio, e tamén van participar xunto a ela Gustavo Herba, o xefe da subaria de seguridade da Antega, Raúl Fernández, coordinador responsable TIC da Federación Galega de Municipios e Provincias, Antonio del Corral, presidente do Clúster TIC de Galicia, e José Manuel Enrique, responsable do sistema ENS na Deputación de Ourense. Van pasando xa todos os integrantes deste panel, podemos ir tomando asento, e xa imos comezar co desenvolvemento desta clara cuestión. Adiante. Gracias. Antes de comenzar, vamos muy justitos de tiempo, intentaré meter el turbo y no alargarme mucho en la presentación. Quería, antes de nada, agradecer a la organización, a la Antega, a la Xunta de Galicia, a todos los presentes, todos los que nos estáis escuchando aquí y también en streaming. Y, por supuesto, a todos los miembros de la mesa que a continuación voy a presentar. En primer lugar, a mi derecha tenemos a Gustavo Herbas, jefe de subárea de seguridad de la Agencia de la Modernización Tecnológica de Galicia. Tenemos también con nosotros a continuación a José Manuel Enrique, ingeniero en informática por la Universidad de Vigo, responsable del Sistema de Esquema Nacional de Seguridad en la Diputación de Ourense y profesor de criptografía en el Máster de Ciberseguridad. Su actividad principal está enfocada en el ámbito de la ciberseguridad e implantación de Esquema Nacional de Seguridad. A continuación, Raúl Fernández, coordinador responsable TIC de la Federación Gallega de Municipios y Provincias. Y tenemos en el fondo a Antonio del Corral, presidente del Clúster TIC de Galicia. Bienvenidos. Bien, el objetivo principal que tenemos en esta mesa es poner en común y debatir cómo se está abordando actualmente el plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por estos fondos europeos dentro del ámbito de la ciberseguridad, obviamente, teniendo presente además las iniciativas que está llevando a cabo la Xunta, muy orientadas en el impulso de este tejido industrial y empresarial, donde además se tiene presente un añadido, que es una mejora de la calidad en la vida y en el bienestar de los 2.700.000 que comentaba Adrián, ¿no?, que actualmente tiene Galicia. En este contexto me gustaría preguntaros, en vuestra opinión, cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan las entidades locales para poder acoplar estas necesidades dentro del ámbito de la ciberseguridad. Si quieres, Gustavo, comenzar. Muy bien, gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a ver, desafíos en la administración local. Aquí mis compañeros de FEGAM y Diputación de Ourense seguro que lo conocen de muy primera mano. Yo os lo voy a contar cómo lo vemos, evidentemente, desde el punto de vista de Antega y Xunta de Galicia. Decía el presidente de la FEGAM en la inauguración hoy, creo que era la cifra del 65% de los ayuntamientos de Galicia, menos de 5.000 habitantes, ¿no? Bueno, está clarísimo que eso conlleva una falta de recursos, tanto capacidad de inversión como de disponibilidad de personal especializado que pueda desarrollar funciones de ciberseguridad,
y, por lo tanto, eso representa un problema importante. Por otro lado, estamos viendo cuál es la realidad a día de hoy, ¿no? Un entorno tecnológico muy cambiante y también en cuanto a las amenazas, ¿no? Amenazas muy cambiantes, variando constantemente a lo largo del tiempo, casi sin darnos capacidad de adaptación. Entonces, todo eso, sumado a la falta de recursos y de personal especializado, pues bueno, estamos viendo un poco cuál es la situación, desgraciadamente, ¿no? En el caso de Galicia, pues este año hemos tenido algunos incidentes que son públicos, incidentes relevantes, que acaban teniendo un efecto muy negativo en las entidades y, sobre todo, pues en los trabajadores y la ciudadanía, la sociedad a la que dan servicio. Desde nuestro punto de vista, nuevamente, yo creo que la palabra ha salido aquí ya en varias ocasiones, la clave es la colaboración, ¿no? Desde hace 2 o 3 años pues, tenemos unas iniciativas de colaboración que hemos comentado en otros eventos y hemos actualizado hoy un poco la situación, en la que las diputaciones y los ayuntamientos son elementos clave y socios clave para poder luchar entre todos contra esta amenaza. Entonces, ahí, para nosotros esa colaboración es clave porque hay determinados servicios y plataformas de seguridad que no tienen ningún sentido montarlos o ponerlos a funcionar de forma individual, por ejemplo, en cada uno de esos ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, ¿no? Entonces, es clave esta colaboración, disponer de servicios y plataformas transversales que puedan ser compartidos entre todos y esa, desde nuestro punto de vista, es la única forma de hacerlo sostenible, ¿no? Por poner un ejemplo, ya pasando al ámbito más técnico, que es donde más estoy yo y más me gusta, ¿no? El caso del SIEM, ¿no? La plataforma para la gestión de información y eventos de seguridad, los que nos movemos en este contexto de la ciberseguridad sabemos que son proyectos muy complejos, que ya no solo es complejo montarlo, sino que luego hay que mantenerlo, evolucionarlo, prestarle atención día a día y luego utilizarlo para algo, que normalmente, pues, por ejemplo, es un elemento clave para hacer una monitorización de la seguridad en 24/7. Esos ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes pues difícilmente van a poder llevar a cabo por sí solos la implantación de un SIEM o llevar a cabo una monitorización 24/7. Entonces, ahí es donde nosotros estamos intentando aportar nuestro granito de arena con una serie de servicios, como por ejemplo este del SIEM, desde hace un par de años, unos servicios coordinados por una oficina técnica, a la que aprovecho para agradecer aquí su esfuerzo y dedicación en estos últimos años. Miro para ahí porque algunos de ellos y de ellas están por ahí y que bueno, yo creo que está funcionando bastante bien. Ahora nos contaréis también un poco cómo lo veis vosotros, ¿no? Pero eso es un poco los desafíos que nosotros vemos y dónde estamos intentando apoyar en la medida de nuestras posibilidades. Un tema importante que me olvidaba y está justamente relacionado con el título del panel, ¿no? Estos proyectos están mayoritariamente financiados, y me refiero en particular a los que estamos haciendo con la Administración local, financiados con fondos Next Generation, ¿vale? Desde un primer momento, la Xunta de Galicia y la Antega quisieron poner el foco en la utilización de esos fondos en el ámbito de la ciberseguridad y, en particular, en administración local, ¿vale? Hemos hecho una apuesta por utilizar una muy buena parte de esos fondos para colaborar con administración local en este campo. Muchas gracias, Gustavo. Muy interesante, es cierto, ¿no? Dada la diversidad que tenemos, trabajar en coordinación y en servicios transversales es algo que debemos destacar e impulsar. José Manuel, coméntanos tu opinión. Buenos días a todos. Primero de nada, agradecer a la organización del evento la oportunidad que nos da la Diputación de Ourense para un poco exponer nuestra visión. Y lo que me comentas de desafíos de las entidades locales, pues yo creo que ya no es un desafío a nivel tecnológico para dotar de infraestructura técnica, organizativa, operacional a las entidades locales. Yo creo que ya veo desde el punto de vista legal un desafío en cuanto a la legislación, en cuanto a la regulación vigente del ENS para conseguir adaptarse, ¿vale? Entonces, por un lado, desafío tecnológico y desafío legal para conseguir esta adecuación, ¿vale? A día de hoy existen solo 39 entidades locales certificadas en adecuación de ENS. Y estamos hablando que en España
hay 8.117 ayuntamientos. Si sumamos las diputaciones o los cabildos insulares, pues creo que los datos hablan por sí solos. Y a corto plazo se había establecido un plazo de 2 años desde el Real Decreto 311/2022, con lo cual en mayo finalizaría este plazo. Vale. Entonces, por un lado, esos son los desafíos más claros que veo. Gracias, José Manuel. Con unos plazos muy justos, ¿no? Por lo que Claro. vemos. Raúl. Sí, bo día. Primeiro unirme, como non pode ser de outro xeito, os agradecementos dos meus compañeiros. Logo pedir disculpas a Olga porque vou intervir en galego, se algunha cousa non comprenderes, non dubides en insistir. Non? Logo decir que, claro, cando falamos de concellos hai moitos concellos que son diferentes, non? Podemos establecer 3 tramos, digamos, os menores de 20.000, dos cales menores de 10.000 hai 202 en Galicia, unha barbaridade, non? Logo podemos falar dos concellos entre 20 e 50, que xa son cidades, pero aí tamén hai variedade, porque hai algúns con os orzamentos elevados e outros con os orzamentos bastante cativos, non? E logo están as cidades, os maiores de 50. Por eso, volvo a insistir no que os meus compañeros falaron de coordinación. É que non é que era necesaria, é que é imprescindible, non? Por eso hai que poñer en valor o novo Cibergal, que hoxe nos reunía aquí, porque provoca esa coordinación entre as distintas administracións, non? En Cibergal se chegou, con respecto aos concellos, unha especie de acordo, que eles concellos menores de 20.000 pola lei de bases, a atención ten que canalizarse a través das diputacións, non? Xa por lei, non? En este caso, do mesmo xeito. Entre 20 e 50, aqueles que xa empezan a ter unha certa, digamos, capacidade para afrontar estes problemas, xa sería a propia Antega, e os maiores de 50 se supón que xa teñen medios e recursos propios sin deixar de perder esa coordinación para afrontar os problemas. Obviamente, nos concellos máis pequenos, sobre todo, falta persoal. E logo creo que falaremos de talento, espero que falemos de talento, non? Ese é un problema, é que non hai nin xente especializada nas TIC, entonces xa non falemos de ciberseguridade, non? Que sería impensable. Logo, con respecto aos fondos europeos, hai unha dificultade total e absoluta, sobre todo nos máis pequenos, dada a súa complexidade, e nascunos casos xa que as propias convocatorias os excluyen para acceder a eses fondos, non? Hai que ter unos certos coñecementos, unas certas capacidades para manexarse en ese mundo, entonces ten que ser a través de organismos institucionais máis elevados polos que se poda acceder, e agardamos que se siga facendo tanto das diputacións como desde Antega. Logo, hai, bueno, non sei se falaremos logo, pero esa motivación carga os cargos electos, os cargos políticos, de que entendan que a ciberseguridade non é un gasto, non é un capítulo 2 sucesivos, é un capítulo 6. A ciberseguridade é un investimento. O que se, iba a decir gaste, o que se invista en ciberseguridade, logo se vai a forrar con creces en gasto, non? Entonces, ese é un punto clave. Hai que incorporar as RSPTs, o sea, as relaciones de postos de traballo dos concellos, xa desde abaixo, pero, bueno, en caso dos máis pequenos é moi complicado. En as RPTs decía postos de ciberseguridade, que non sei, sería por discutir se está dentro da ciberseguridade, digamos, física tamén, non? Ou dentro de onde, pero teria que haber nas RPTs un departamento sobre ciberseguridade. Por último, outra cousa importante sería a formación. Tanto dentro dos concellos, a formación dos propios funcionarios en que non deben de facer, non? Para que non ser atacados, non? E logo tamén na poboación, por esa capilaridade que tamén se falaba antes de chegar a todos, é moi importante, hai tramos de poboación nos que é difícil por falta de medios ou por falta de capacidade defenderse dos ciberataques, non? É moi complicado, entonces dentro dos concellos ten que haber
sitios presenciais, como oficinas de atención digital ou as propias aulas témidas que se falaba antes, no que a xente poda acudir e curiosamente, os máis jóvenes a veces tamén, que non son capaces ni de sacarse un certificado electrónico, ni, non vamos a decir, renovalo, non só a xente maior. Non me estendo máis. Muchas gracias, Raúl. Antonio, cierras la ronda de esta primera pregunta. Bueno, yo no soy el más indicado para hablar de los retos de la administración local. Lo que sí tengo clarísimo es que un ayuntamiento solo en este mundo pues no tiene nada que hacer. Está absolutamente a merced de los lobos, ¿no? Por tanto, pues, bueno, todo lo que se ha comentado esta mañana de colaboración institucional y ahí sí que me gustaría mezclar esto con la reflexión desde el lado del clúster, ¿no? O del sector TIC, digamos. España tiene una grandísima oportunidad en ser un país líder, puntero, grande en el desarrollo de software, en las tecnologías digitales, por muchas características que tenemos de atractivo, ¿no? Por la formación, por nuestra posición, porque somos un país atractivo para teletrabajar también, y tenemos que hacer un esfuerzo especial en capacitación del talento, en atracción del talento. Y había una noticia muy interesante de un programa muy bonito que tiene la Xunta de Galicia, por el cual ya está empezando a retornar inmigrantes especializados en TIC. Y lo que ocurre es que no nos lo acabamos de creer ni acabamos de poner pues los mecanismos para no dejar que el sector TIC, que solo en Galicia somos 22.000 empleos en el sector TIC, pero que podían ser 30.000 perfectamente en muy poco tiempo, pues nos lo acabamos de creer. Y la ciberseguridad, pues es un área crítica de crecimiento, es un área crítica para el funcionamiento, ¿no? Que además tiene todo lo que se ha comentado aquí hoy, que ha sido interesantísimo, y todo lo que tiene que ver con la desinformación y la manipulación, que nos ha comentado tanto. El 70% de las noticias, de las fotos que estamos viendo sobre la guerra de Gaza son falsas. Y claro, todo eso te influye, ¿no? Entonces, pues la enorme oportunidad, la enorme necesidad, que por tanto es una enorme oportunidad de negocio, yo creo que es algo que deberíamos ver como no solo como un problema, como que nos atacan, como que todo es muy difícil, sino, oye, vamos a plantearnos que esto, vamos a hacerlo a lo grande, ¿no? Y para eso tenemos 110.000 millones de euros todavía sin gastar. Por recursos no es el problema, hay que efectivamente hacer que eso se transmita. Estoy totalmente de acuerdo con este comentario de que es muy difícil acceder a los fondos europeos, ¿no? Se han, yo creo que diseñado, que es con demasiado deprisa, quizás. No se ha contado con los territorios que conocen, pues cómo también tienen una maquinaria administrativa para gestionar fondos y no se les ha dejado participar, pero hay tiempo de sobra, porque hoy también salió una noticia, oye, ¿cómo vamos a gastar estos 110.000 millones? No pasa nada, los vamos a traspasar antes del 2026 a una especie de intermediario financiero para poderlos gastar hasta el 2030, ¿no? Pues eso que me parece una buena medida porque nos da tiempo, ¿no? Entonces tenemos que identificar estas oportunidades. Ciberseguridad, desde luego, es importantísima. Cibergal, que es una cosa muy reciente, ¿no? Pues fíjate, oye, es una maravilla ver este evento y toda esta fuerza, pero debería ser 10 veces más grande, ¿no? Y para eso necesita recursos, inversión, personal, etcétera. Por parte del clúster, pues todo lo que se pueda ayudar en eso, pues lo haremos, ¿no? Ahora, en tema de administración local, pues acabo como empecé. Esto es un tema de red, de que tengamos lo que tenemos, una estructura piramidal de ciberseguridad dirigida por los que más saben, todos conectados y colaborando. Yo voy todos los años ahora ya no, por culpa de la pandemia, y no he vuelto desde, pero antes iba todos los años a Israel. En Israel hay una industria de ciberseguridad espectacular y todo lo que tienen allí es colaborativo y solo son 7 millones. Pero es que lo tienen todo, desde las lavadoras hasta los tanques, todo telecontrolado, ¿no? Y todo, porque ellos, porque lo tienen más claro que nosotros, ¿no? Yo creo que esa es, digamos, la vía para hacer de esta
problema o necesidad, también una gran oportunidad. Muchas gracias, Antonio. Me quedo como conclusión varios conceptos que se han ido diciendo durante toda la jornada de hoy y en especial en esta mesa en cuanto a estos desafíos, teniendo presente sobre todo la necesidad de coordinación, desafío legal, formación, esa coordinación, esa atención a la capilaridad que comentábamos. En ese sentido, para poder hacer frente a esos desafíos, ¿qué opináis sobre el nivel de concienciación que tienen los diferentes órganos políticos? ¿Consideráis que es el adecuado, que no está acorde con estas expectativas? Si quieres comenzar, Gustavo. Empiezo yo. Bueno, es una pregunta comprometida. Afortunadamente, los políticos que estaban en la inauguración a primera hora ya no están. Ya se han ido, por eso hemos esperado. A ver, si nos vamos a informes oficiales, pues por ejemplo, en el informe del año pasado del Tribunal de Cuentas Europeo, el informe especial sobre ciberseguridad, una de las principales conclusiones o titular pues era que, en el caso particular de las instituciones europeas, pues no había una concienciación y una preparación suficiente que estuviera al nivel de la amenaza que está del otro lado, ¿no? Viniéndonos aquí a España y a Galicia, hombre, yo creo que es visible y palpable que estos últimos años, por la cantidad de proyectos que hemos desarrollado, por ejemplo, desde Antega y en el contexto del nodo, en colaboración con diputaciones, FEGAMP y ayuntamientos, pues es palpable que todo eso sin compromiso político, sin cierto compromiso político, no puede ser posible, ¿no? El propio nodo pues es un convenio de colaboración firmado por los máximos representantes políticos de todas estas entidades participantes, ¿no? Entonces, que se puede mejorar, seguramente sí, pero que ha habido una progresión de mejora en cuanto a ese compromiso, yo creo que sí, que también es palpable. Gracias. José Manuel. ¿Antonio? Bueno, a ver, voy a Perdón, José Manuel. A ver, voy a ser un poco crítico, pero efectivamente, yo en entidades locales sí que veo, en cuanto a órgano político, una, digamos, falta de cultura en ciberseguridad. ¿Vale? En general, vaya. Por poner un ejemplo, en un proyecto de Antega, del nodo, que es ofrecer una solución EDR a entidades locales, a ayuntamientos. Nosotros desde Diputación hicimos un llamamiento a todos los ayuntamientos, todos los concellos de menos de 20.000 habitantes, que prácticamente son la totalidad. Bueno, son la totalidad si excluimos la capital. Y estos son datos, de los 91 concellos solo tuvimos respuesta de 28. ¿Vale? Cuando se trataba de un proyecto muy interesante, dotar de una solución EDR sin coste para los ayuntamientos, desde Diputación, desde Antega, desde el nodo, de alguna forma se iba a ofrecer soporte y no tuvimos una respuesta que consideramos muy importante, y ahí es un ejemplo de que no existe esa concienciación, sobre todo en el órgano político de ciberseguridad. Muy clara tu respuesta. Raúl. Sí, a ver, esa conciliación non é que sea importante, é que é fundamental, porque os que deciden os cartos que se empregan en cada un dos apartados dun orzamento son os cargos políticos. Por os cargos políticos son tamén, hai que entender un pouco, son tamén cargos electos, o cal quere decir que están sometidos a unhas eleccións. E sempre hai proxectos que máis rechamantes a hora de captar o voto do cidadán que temas como a ciberseguridade que non é tan visible, salvo que haxa un ataque e haxa un desastre consecuente. Por eso, a concienciación moitas veces chega a través dun ataque, ¿no? O cual, bueno, unha vez que tarde piaches, como decimos aquí, ¿no? Que hai que ser proactivos, non reactivos, ¿no? E logo, dentro desa capacidade de poder influir nos políticos para que aumentes esos orzamentos, insisto que hai que, como decía antes, hai que decirlles que a ciberseguridade, a tecnoloxía en general, é un investimento, non é un gasto, ¿no? Entonces, aí temos que ser moi insistentes, ¿no? Non quero olvidarme de algo.
Decir que vamos progresando de todos os xeitos, ¿no? Porque hai que recordar un incidente recente, como foi no caso de Carballo, ¿no? Que foi un ataque de ransomware, co cual se cifraron todos os datos dos concellos, e gracias a que ese concello teña unha cultura previa de facer copias de seguridade, de comunicarse coa Antega, de ser axudado, en 2-3 días foi capaz de recuperar a pleno rendimento outra vez os sistemas, ¿no? E logo tamén incidir, a hora de concienciar, en outra cosa que falabas antes de desinformación, ¿no? Que para eles é moi importante. A desinformación, moitas veces, o seu objetivo, a maioría das veces, é modificar a opinión pública. E en uns cargos electos, o que están dirixindo unos concellos, eso é fundamental, que a través de mentiras ou de manipulación da opinión pública cambie a opinión ou a percepción da xente a respecto de como está funcionando ou non un concello. Entón, resumindo, é absolutamente fundamental esa concienciación. Estamos desde a parte técnica traballando en ela, pero non é doado, non é fácil. Gracias. Antonio. Bueno, yo creo que la ciberseguridad es un tema muy importante como para dejárselo a los políticos, ¿no? Miran que están pensando ahora en España, ¿no? Están a otras cosas, tienen muchas cosas que hacer, ¿no? La Unión Europea ha puesto esta nueva normativa y ahí esa nueva normativa ya se ve el concepto que hay. Todo hay que protegerlo. Cuando se comentó antes, 25.000 entidades en España pasan a ser importantes, y es cierto. Yo tengo una empresa de 100 empleados que presto servicio a un operador de telecomunicaciones que es crítico. Si yo no me comporto de una manera correcta, a través de mí, pues pueden tirar la red de un operador que tiene 26 millones de clientes, por ejemplo, ¿no? De manera que es cierto, la ciberseguridad es un tema importantísimo. Aquí hace falta mucha normativa. Los políticos solo aprenden cuando les duele, como pasó en Sevilla, etc. De manera que eso es un proceso, lo que hay que hacer, lo que yo creo que está haciendo España, este gran esquema de ciberseguridad compartido. Luego, también tenemos que tener en cuenta una cosa, es que España es un Estado hiperdescentralizado. De manera que si esto depende de la voluntad política tan descentralizada que tenemos, imagínate, ¿no? Tú llegas de ministro de Sanidad al despacho y no tienes los datos de sanidad de las comunidades autónomas porque algunas se niegan a compartirlos, ¿no? De manera que hace falta mucha normativa, muchos casos. Yo creo que es buenísimo poder transponer cuanto antes y ser líderes en aplicar las nuevas normativas europeas, porque esto es un tema militar. Cuando tienes un problema con esos actores que hemos hablado hoy, que se han mencionado aquí, pues a lo mejor tu red eléctrica deja de funcionar. Y eso quiere decir que los hospitales, eso quiere decir que el tráfico. Hay que concienciar a todo el mundo de que hoy la vida diaria depende de que tengamos la ciberseguridad en marcha. Totalmente, Antonio. Muchas gracias. Nos quedan pocos minutos. Había dos preguntas que teníamos anotadas que yo creo que un poquito las hemos ido tocando ya en el resto de cuestiones. Y me gustaría terminar y que podáis dar vuestro punto de vista, algo muy importante, sobre todo mirando al futuro, ¿no? Una vez que se hayan consumido o se haya finalizado estos fondos de Next Generation, ¿cómo vamos a continuar con estos proyectos? ¿O cómo habéis planteado, habéis pensado el dar continuidad a la ciberseguridad? ¿Empiezo yo? Sí, vale. Es un tema efectivamente muy relevante, ¿no? Porque al final, bueno, sobre todo con todos los fondos MRR, Next Generation en su conjunto, pues claro, ha sido una inyección de dinero muy importante para poner en marcha plataformas y servicios, pero que en determinado momento, cuando esos fondos europeos desaparezcan o vengan a menos, con los propios recursos las administraciones tenemos que seguir manteniendo, ¿no? Si queréis, volvemos antes al ejemplo que comentaba del SIEM. Nosotros montamos ahora un SIEM con un coste importante, utilizando fondos europeos. Tengo que montarlo con una visión a largo plazo y pensando que dentro de X años necesito recursos propios míos para poder mantenerlo. Eso implica pues, poder pagar el soporte técnico del fabricante, tener a personas que tienen que estar administrando y operando esa plataforma, porque toda plataforma de ciberseguridad que no se supervisa, monitoriza, opera, evoluciona, no vale para nada. Vale, entonces, es imprescindible tener en cuenta ese factor
y las administraciones públicas tienen que ser conscientes de que cuando acabe este maná europeo, digo maná entre comillas, ¿no?, por lo del MRR, pues hay que poner dinero que venga de otros sitios. Y, por supuesto, mover siempre proyectos alineados pues, con las estrategias nacionales y europeas, ¿no? Porque también eso facilita a futuro conseguir nuevos fondos, ¿no? Si estamos haciendo proyectos que están alineados con las estrategias, pues bueno, seguramente seremos capaces de conseguir nuevos fondos a medio plazo. Si estamos haciendo cosas raras, no alineadas con las estrategias, pues ahí, una vez acaben los fondos europeos, pues no va a haber continuidad, o va a ser difícil. Se complica, sí. José Manuel, ¿cuál es su opinión? Sí, a ver, por poner una crítica, estos fondos igual están demasiado enfocados a inversión. Y claramente, pues, una vez que se captan hay que buscar soluciones de continuidad. Sobre todo en la parte de operación, que es donde realmente y las entidades, pues eso, una vez que finalicen, pues si esas inversiones queremos que sean estructurales, pues habrá que dotarlas orzamentalmente y darle continuidad. Y insisto, hay una parte de operación que, bueno, había una de las preguntas que habíamos comentado de la falta de talento en ciberseguridad, y que creo que también se debería tener en cuenta. Correcto. Gracias. Sí. Raúl. Bueno, temos que ver a digitalización, a ciberseguridade como unha necesidade. O sea, non é unha opción, está aí. Temos aquí a revolución digital que avanza de un modo, un xeito exponencial, non como as outras revolucións, como a revolución industrial, que iban con unha velocidade lineal. Esta exponencial está aí para quedarse. Entonces, en canto a isto, son optimista. Quero decir que van a ter que seguir facéndose programas, vai ter que haber fondos para esos programas no futuro, porque isto é imparable, isto vai a seguir e non queda outra, vamos. Bien, Antonio, pues cierras tú la ronda de esta pregunta. Bueno, pues yo diría dos cosas en esa pregunta, ¿no? La primera, los proyectos, o hay que introducir siempre el negocio en estas cosas. Antes se comentaba un caso, ¿no? Renfe es la primera operadora ferroviaria del mundo en tener un sistema de ciberseguridad tan avanzado. Hay un negocio ahí. Hay cientos de operadoras ferroviarias en el mundo. Si somos los primeros, querrá decir, porque yo si quiero usar GPS le pago a los americanos. Luego, si somos los primeros en algo, intentemos generar sostenibilidad para nuestros gastos futuros, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que en España hay dinero de sobra. Lo que hay que hacer es gastarlo bien. Hay unos ingresos del Estado astronómicos, se cruje impuestos a toda la economía, hay dinero a patadas, gastémoslo bien, ciberseguridad no es el problema. Bien, daros las gracias a todos los miembros de la mesa. Ha sido un placer compartir este momento con vosotros. Y por mi parte, nada más. No sé si queréis cerrar con algún resumen, algún comentario. No sé si no estoy. Lo dejamos así, ¿no? Gracias.